Sobre todo eso, estoy en una pecera Sobre ahora todo con eso. todos mis... Sobre todo eso. Sobre todo eso. Bueno, la idea es, después de que nos deprimió César, que no hicimos nada, nosotros tampoco, es ir al mundo de lo abstracto y lo teórico, porque los paradigmas son abstractos y teóricos, así que en realidad van a ver que tiene aplicación práctica, pero que siempre mis charlas son de qué es lo que se puede hacer y no lo que se hizo. Vamos a conversar un poco de los paradigmas y cómo llegamos hasta acá, los enfoques posibles para el intercambio, los paradigmas clásicos, cómo están definidos, y lo nuevo, lo que vengo a mostrarles, que son los 7 enfoques. Siempre 7 porque da suerte, el 7. También tengo 7 ejemplos después, todo con 7. Por ahí más, pero saqué algunos. La pregunta es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué pasó? Porque en 2015, cuando empezamos a hablar sobre cómo usar Fire, esas eran las opciones para usar Fire. REST, documentos, mensajes y servicios. Esto lo extraje de una diapositiva que usé, de un slide que usé en 2015, en el CAIS, en la jornada del hospital, en el MIME en Santiago, y seguramente lo he robado de algún otro que lo habrá puesto en inglés en algún otro lado, pero básicamente ese era nuestro menú de opciones. Para usar Fire tenemos que usar alguno de esos 4 paradigmas. Y lo que ven a la derecha es el mismo menú de cómo usar Fire, pero al mes pasado, en septiembre de 2020. Esto está publicado por el grupo especial Da Vinci. El grupo Da Vinci está construyendo sobre US Core, que les mostró hoy Brett Marquardt, y ahí nos explica cómo usar Fire en el 2020. Mi idea es dar pistas para recorrer este diagrama en media hora. El diagrama este que ven acá es un árbol de decisión, y cada decisión que uno toma, si tengo que intercambiar tal cosa, entonces tal otra, si estoy en este contexto, entonces voy para allá, si no voy para el otro lado, eso es un árbol de decisión, y lo que ven en los finales verdes es qué paradigma voy a usar o qué enfoque voy a usar. Entonces, siempre termina en decirme cuál de los enfoques es el más apropiado. No pude ponerles todo el gráfico en la misma pantalla porque tengo que comprar una pantalla de 120 metros y tampoco se las puedo mostrar a ustedes, así que decidí dejarlo así como estaba. Si ustedes quieren entrar a verlo, después seguirán en la URL y podrán ver todo el documento y también el diagrama completo. A mí me interesaba más a dónde terminaba este diagrama, en los cuadritos verdes. Lo que hacemos en general ante un problema que nos plantean de interoperabilidad, por ejemplo, quiero intercambiar resultados de laboratorio, o quiero intercambiar receta digital, o quiero intercambiar un resumen de historia clínica, o un informe de lo que la ambulancia hizo sobre el paciente. Normalmente lo que hacemos es elegir los recursos. Elegimos qué recursos vamos a combinar para mostrar la información que nos pidieron intercambiar. Entonces, si me dicen que quiero un resumen un informe de laboratorio, bueno, elegiré paciente, elegiré observation, y no importa qué paradigma use, no importa cómo lo intercambie, voy a usar esos recursos, esos que elegí. Entonces siempre decimos que cuando nos enfrentamos a un problema de interoperabilidad, lo que hacemos es elegir qué recursos intercambiar. Y pensamos que estamos contentos con eso, pero en realidad el problema no termina ahí, sino que empieza ahí. Porque hay más preguntas. ¿Cómo los vamos a combinar? ¿Cómo los vamos a referenciar entre ellos? ¿Cuál es el foco, digamos? ¿Cuál es lo que nos hace interés intercambiar? ¿Cuándo los vamos a intercambiar? ¿Lo vamos a intercambiar apenas pasa lo que tiene que pasar? ¿Lo vamos a hacer sincrónico? ¿Lo vamos a hacer asincrónico? ¿Qué transporte vamos a usar? ¿Vamos a usar REST? ¿Vamos a usar FTP? Todas estas preguntas son después de haber elegido qué recursos vamos a combinar, y la última es si es late, corto, venti, grande o con o sin espuma, que eso es una pregunta para otro lugar, pero me gustó agregarla aquí. Y este es el análisis en realidad del cual surge ese dibujo, ese gráfico. Y ese análisis lo que tiene es cada uno de los enfoques, que lo vamos a ver, y analizado en base a 2 parámetros. Un parámetro es la reusabilidad, ¿sí? ¿Cuánto voy a poder reusar ese mismo enfoque que voy a manejar? Una búsqueda, una operación,
una operación REST, polling, suscripciones, con el mínimo esfuerzo de desarrollo y con poca o nula negociación. Eso es reusar. ¿Sí? Yo lo vuelvo a poner en otro cliente sin preguntarle todo de nuevo, porque la mayoría de los sistemas lo soportan. ¿Sí? Ese es el nivel de adopción también. Entonces, ¿cuánto lo puedo reusar y cuánto nivel de adopción tiene? Fíjense que ahora trabajamos con 25 enfoques contra los 7 paradigmas clásicos. Le digo clásico aunque tenga 5 años, es un poco joven para ser clásico, pero pueden escuchar Uptown Funk y van a ver que también es un clásico y tiene menos de 5 años. Entonces, este diagrama nos representa esta tabla nos representa ese diagrama. Los paradigmas clásicos en la primera columna, los enfoques, los 25 enfoques en la segunda columna, y el nivel de reusabilidad que tengo, cuántas veces lo voy a poder reusar, porque es algo bastante común, y el nivel de adopción en la industria hasta ahora. Ese nivel de adopción se fija en la industria norteamericana, pero es bastante parecido en el resto del mundo. Un poquito menor quizás que el norteamericano. Entonces, el diagrama original, el diagrama de los paradigmas que teníamos, era este que ven acá. Es documentos, mensajes, servicios, RESTful y transacciones, y storage. Había dos más que no se nombraban, pero que estaban ahí. Uno es suscripción y otro es Flatfire. Después vamos a ver por qué no lo nombraban y por qué a nosotros nos interesa. Entonces, en Fire Release 4, como una parte informativa del estándar original en 2015, estaban estos 4 en amarillo: document, storage, mensajes, servicios y RESTful más transacción. No estaban Flatfire y suscripción, en principio porque no existía Flatfire en el 2015, y suscripción después vamos a ver por qué. Y en esta nueva visión, esta nueva definición de los enfoques, tenemos REST, suscripción, mensajes, polling, interesante, y lo vamos a ver después, servicios, búsqueda como un paradigma en sí mismo, como un enfoque en sí mismo, e intervención humana. ¿De dónde surge esta nueva clasificación que salió en septiembre? De que hay mayor evidencia de implementaciones reales para derivar buenas prácticas. Lo que nos están diciendo es, si tenés este escenario, te conviene intercambiar tus recursos de esta manera, porque la industria lo viene haciendo así. Entonces, así tenemos que leer este informe. La manera en que el Exchange Module de 2015 no es muy prescriptivo. Esto es lo que existe, fíjense si les gusta, usen lo que puedan. En cambio, el Exchanging de DaVinci es bastante prescriptivo. Si tenés este escenario, te conviene compartir los recursos de esta manera. Hacemos un breve resumen del Exchange Module de FireR4. Esto es lo que enseñamos nosotros en nuestros cursos. RESTful o transacciones batch es el más maduro de todas las maneras de intercambiar recursos Fire. Está orquestado desde el cliente, quiere decir que la aplicación cliente hace los get y los put que tiene que hacer de manera independiente del servidor. Decide a qué servidor le pega y con qué le pega a cada servidor. Ese es el paradigma RESTful clásico. Más transacciones, porque como esto de hacer un movimiento cada vez que tengo que pedirle algo al servidor o entregarle algo al servidor, por ejemplo, en un examen de laboratorio me genera 20 interacciones, preferiría empaquetar todo y mandar todo junto, y de ahí la necesidad de transacciones y batch. Pero lo definimos dentro del paradigma RESTful. Nos agrega la capacidad de hacerlo con push o con pull, o sea, yo puedo empujar los recursos o ir a buscarlos. La capacidad de hacerlo asincrónico no es muy habitual, pero se podría hacer asincrónico. Podríamos darle al servidor pedirle al servidor que lo haga sincrónico, que nos dé una dirección en la cual podemos preguntar e ir preguntando de a poco la información que necesitamos. No confundir con el Flatfire, que vamos a ver después, que es igual pero con un gran volumen de información, un gran volumen de datos. La otra opción que nos da es GraphQL, que es un estándar de Facebook, en el cual yo puedo pedir exactamente qué recursos necesito, qué combinación de recursos necesito y con qué condiciones. Este es todo el conjunto de cosas que se puede hacer con RESTful y Transaction Batch. Esto incluye en el Exchange Module post y get, o sea, yo puedo agregar recursos o puedo recuperar recursos y también search. En el caso de mensajes, son organizaciones con distinto nivel de integración, menos integrado, entonces yo mando un mensaje que la otra aplicación hará lo que tenga que hacer con el mensaje, pero no tengo tanta confianza como para hacer un push directo o un pull directo. En el caso de servicios, yo puedo generar mis propias operaciones, mi propia lógica, con operaciones que yo puedo definir.
además de grabar un nuevo recurso o recuperar un nuevo recurso, puedo combinar una serie de recursos y pedirle al servidor que con esos recursos realice alguna operación. Una operación posible sería, por ejemplo, una que tenemos en el bus de interoperabilidad nacional, que es hacer un match de MPI. Yo le mando mi recurso paciente y él me va a decir, a partir de ese recurso paciente, qué score tengo con los pacientes que tiene él guardados, ¿sí? Eso es una operación definida en un servicio que brinda un servidor FHIR. Otra opción son los documentos. Un ejemplo de documento sería el IPS, es un intercambio sin workflow, normalmente, y que tiene énfasis en cómo se presenta para continuidad de cuidados. O sea, para que el médico vea lo que escribió otro. Y el último paradigma de Exchange Module de 2015 es Storage, que es que la interoperabilidad se basa en almacenar y recuperar recursos de una base nativa FHIR. O sea, yo le pego a un servidor y ese recurso con el cual yo le pegué se graba tal como yo lo mandé. Y algún otro lo puede recuperar de ese mismo lugar. Ese es el paradigma que se llama Storage en el 2015. Hay dos más que yo los llamo injustamente ignorados. Uno es suscripción, que lo que hago es uso REST para parametrizar a qué me suscribo. Entonces le pego al servidor y le digo, yo quiero que me avise cuando determinado tipo de paciente tenga determinado tipo de resultado de laboratorio a este endpoint. Y ese es mi push, mi post. A partir de ese momento, el servidor me va a avisar si hay alguna información que machea lo que yo le pedí, a mi endpoint. Eso es la suscripción. En Release 4 estaba muy verde, hubo bastante trabajo para Release 5, así que piensen que el año que viene va a estar muy de moda la suscripción. Vamos a poder pedirle a los servidores FHIR. Yo pienso que FHIR-API ya lo soporta este año. Poder decirle, mira, me suscribo a esta determinada combinación de condiciones de paciente o de resultados, o lo que ustedes tengan, o alergias, o lo que les interese, y que el servidor les avise cuando haya algún caso de esos, con datos o con un aviso solamente. Y finalmente Flatfire, que en esa época no existía, pero que evidentemente es útil, que es para grandes volúmenes de datos. ¿Qué pasa si necesito transferir 1 millón de registros de un servidor a otro? No le puedo pedir los registros de a uno, porque no termino nunca, ni siquiera en forma sincrónica. Entonces, Flatfire lo que permite es una operación pesos export, en la cual el servidor me va a decir después cómo traerme la información en archivos que me va a generar con un tamaño que definimos en común. ¿Y cuál es esta nueva metodología para determinar cuál es el mejor enfoque para intercambiar información? Básicamente siempre hay un data consumer y un data source, y lo que vemos en cada diagrama de interacción es de qué manera se solicita la información y cómo llega la información o cuándo llega desde el data consumer al data source. Entonces, en los próximos slides les voy a mostrar todas estas operaciones que definimos. Las voy a mostrar reduciendo el diagrama a unas palabras, porque si no me hacían demasiados slides y se hacía muy tedioso, así que lo voy a poner con estas flechitas que están acá, defino ese mismo diagrama de interacción. El primer tipo de intercambio es el basado en búsquedas. Es muy común, es lo que más vamos a ver en FHIR. FHIR está muy recostado en las búsquedas. Si se fijaron en la presentación de Brett Marquardt de hoy, todo UScore empieza en cada tipo de recurso con cómo se buscan estos recursos. No cómo los almaceno, no cómo los guardo, no cómo los cambio, los modifico, no. Cómo las historias clínicas me ponen a disposición los recursos buscándolos. Entonces las variaciones de búsqueda que describe es primero sincrónica o asincrónica, haciendo un get del endpoint con recurso, signo de pregunta, opciones, y me responde un bundle de respuesta que puede estar paginado o no. En principio debería estar paginado a gusto del servidor. O asincrónica, en el cual mando un get, me lo acepta, me dice en qué lugar tengo que hacer el polling de la ubicación y voy preguntando hasta que tengo la ubicación de los archivos que me debe devolver. Esto es muy parecido al Flatfire, lo que pasa es que esto en vez de usar ND-JSON, usa JSON normal en los recursos que me devuelve. Algunas variaciones, podría buscar las distintas versiones de cada recurso, no todos los sistemas lo soportan. Puedo usar GraphQL, SparkQL, que es RDF, o CQL, búsquedas especiales. Hoy lo comentó Guillermo del Fiol, cómo puedo hacer una búsqueda con CQL en un servidor FHIR. Y dos más, una se llama Query y otra Filter. Query es una consulta personalizada denominada por el servidor. En vez de generar un servicio, puedo darle un nombre a una búsqueda específica, como si fuera un store procedure, y pueden ejecutar con FHIR
este query nominal y me va a devolver un bundle de resultados FHIR que depende de la búsqueda que haya hecho. Y finalmente, filter, que es a una búsqueda cualquiera que yo haya hecho, le puedo agregar un filtro avanzado, que puede ser de texto, como en el caso, por ejemplo, de los recursos terminológicos, yo puedo a un subconjunto de SNOME que estoy buscando, agregarle un filtro especial para que me traigan menos términos. Por ejemplo, todos los que son hallazgos relacionados con el hígado, pero que tengan que ver con la diabetes, pero como texto libre. El segundo enfoque es el basado en REST. No es en search, sino en REST puro sin search, digamos. Es leer los recursos directamente con o sin versionado, modificar un recurso en forma parcial, que es el patch, o sea, tocar partes del recurso, algunos atributos o elementos del recurso, muy baja adopción, generar transacciones o batch, muy alta adopción y más práctico que el REST puro, hacer búsquedas batch, o sea, pedir muchos registros de UP, y también incluimos en este nivel de intercambio el paradigma documental, la única diferencia que es un bundle composition, y collection. Yo puedo hacer un bundle con recursos disjuntos y guardarlo o pedirle al server que lo guarde. Fíjense que estos intercambios basados en REST, tanto pull como push, son de un recurso a la vez y involucran no búsqueda, sino directamente recuperar un recurso o actualizar o modificar un recurso o agregar un recurso. El siguiente enfoque es basado en suscripciones. Hay dos tipos, uno es datos y otro es query. En la suscripción basada en datos, cuando se detecte un recurso que se agrega o se modifica al servidor que cumple con las condiciones que definí, lo que me va a devolver son los recursos que cumplieron esas condiciones, los datos. Si yo le dije, avísame cuando hay un paciente cuya fecha de nacimiento sea menor que el año 1920 y que tenga neumonía, cada vez que detecte uno de esos pacientes me va a mandar el observation y el patient en un bundle. Si estamos en el modo de datos, digamos. En el modo de query, que es más seguro porque la información que pasa no tiene datos personales, yo puedo decirle que me avise nada más que hay un caso y que yo vaya a buscar después usando search directamente. O sea, me avisa que hay uno, pero no me dice cuál es. Estas son las dos modalidades de suscripción. La cuarta enfoque es el intercambio basado en polling, que es como la suscripción, pero todo el tiempo estoy buscando. Todo el tiempo pregunto. Perdón, ¿hay alguno nuevo de esta condición, de este recurso? ¿O cambió este recurso? Entonces, si cambia, me trae algo. Si no cambió ninguno, no me lo trae. Se puede hacer como recurso individual, preguntando por cambios a una instancia específica. Por ejemplo, ¿cambió el estado de esta orden? ¿Cambió este registro de paciente? ¿Cambió esto? O sea, ¿ya está listo el antibiograma de este diagnóstico, de este reporte diagnóstico? O búsqueda, yo puedo preguntar por todos los cambios que hubo que cumplan con la condición. Esto es muy común en laboratorio, por ejemplo, yo puedo de vez en cuando preguntar, ¿qué tenemos listo para mí? ¿Qué resultados tengo listos para mí que no haya buscado anteriormente? Y me va a devolver la lista de Diagnostic Report que hayan cambiado desde la última vez que pregunté. Otra opción son los basados en operaciones FHIR. Voy a hacer un post a un recurso con un parámetro pesos operación, o sea, el nombre de la operación prefijado con el signo pesos, y me va a devolver un bundle con recursos con el resultado de la operación. O en el caso de una operación asincrónica, se va a compartir de la misma manera que vimos antes. Me va a avisar cuando esté listo. Las operaciones pueden ser sobre instancias de recursos, sobre clase entera, y los parámetros podrían incluir un recurso task o communication request si hace falta. ¿Por qué? Porque esto nos permite definir flujos de trabajo, digamos. Mandar una orden o un pedido de comunicación y que eso después se transforme dentro del otro sistema en algo que el otro sistema tiene que hacer. Las operaciones pueden ser tan específicas como ustedes quieran, puede definir las operaciones que ustedes quieran siempre con un prefijo pesos,
con los parámetros que ustedes quieran definir y ponerlos en su guía de implementación. Cuanto más operaciones específicas hagan, menos interoperables van a ser, porque la gente va a tener que aprender cómo se usa su sistema basado, o su API basada en operaciones, como hace 10 años, que no es lo que queríamos que pasara. También se pueden hacer intercambios basados en mensaje FHIR, tanto sincrónicos como asincrónicos. Lo que importa es que el primer recurso del bundle sea un message header. La respuesta, en el caso asincrónico, se puede dirigir a un endpoint que tenga el data consumer. Y también los mensajes pueden ser tan específicos como se requiera, pero también van a ser menos reusables entre proyectos. Conviene usar la mayor cantidad de mensajes cuyo trigger event haya definido HL7. No hay muchos todavía, pero se está trabajando por lo menos en cubrir toda la parte de ADT, toda la parte de admisión y toda la parte de resultados que maneja la versión 2, que es el 70% del mercado, con mensajes similares, pero de FHIR. Y este es un paradigma más, que es el de intercambios con intervención humana, en el cual posteamos un communication request o un task, y alguien después va a realizar alguna operación en el otro sistema y nos va a contestar. Puede ser un auditor médico o un pedido de más información a un prestador, y puede incluir varias interacciones y polling puntual o queries. ¿Cómo estoy de tiempo, Fernando? Está bien, digamos. Tenemos... Porque tengo Ya venías arrancado, venías atrasado. Porque lo siguiente que tengo en realidad es un juego para que hagan, para ver si aciertan el paradigma. Se llama Acierte el Paradigma, el juego. Yo les voy a poner la encuesta. Son 7 casos y vamos a discutir cada caso. Si tenemos tiempo. Si no, interrumpime en la mitad. Bueno, ¿Voy? dale. Sí, dale. 1, 2. Tienen que entrar a menti.com y poner el código que se ve en pantalla, que es el código 2374130. 23, 7. 74130. Sí. El primer caso es actualizar registro de profesionales. Queremos actualizar el registro de profesionales, practitioner, de la provincia de Salta para el doctor Mauricio Z. Gressman, incluyendo en el mismo paquete todos los datos demográficos de Mauricio, más la relación con las instituciones donde trabaja. O falla todo o anda. ¿Cuál de los paradigmas o enfoque vamos a usar? ¿RESTful más transacción, documento, mensaje, servicio, storage, Flatfire o suscripción? Tenemos 6 respuestas, ¿no? Por ahora. Bueno, la correcta es RESTful más transacción batch. Porque podría ser un mensaje también, en realidad no hay nada correcto, es lo que nosotros queramos, ¿no? Ahora ponen todos RESTful más transacción batch. Ahora que saben la respuesta. Vamos a la siguiente. Queremos consultar los resultados de laboratorio de varios rangos de fecha. Por ejemplo, del 1 del 2 al 3 del 2, del 5 del 2 al 8 del 2, del 9 del 2 al 11 del 2. Las opciones son Search, Batch, Search, Suscripción, Mensajes y Documento. Vamos que se acaba el tiempo y hay premios para todos. Fernando tiene un montón de premios. Se puede hacer de las dos maneras, como Search y como Batch Search. En realidad, lo correcto sería Batch Search, porque sería más eficiente. También se podría hacer como Search, uno podría buscar cada uno de los ítems por separado. Necesitamos saber si hay novedades sobre la autorización de tomografía computada a la obra social de Talabarteros, que es muy poderosa, y afines, número 20919 desde ayer, que fue la última vez que preguntamos. Estamos preguntándole a la obra social de Talabarteros. Todo el tiempo le preguntamos.
Vamos, Pulling. Vamos, Pony, vamos, vamos, vamos. No, de suscripción. También podría ser por suscripción. Lo que pasa es que por suscripción no le Sí, pregunto si hay novedades, sino que le digo al principio, si hay novedades, avísame. ¿Sí? Sería otra pregunta. Bueno, una más. Una más. Nos llegó una referencia a Practitioner 20191 en el servidor https saluddigital.ar/refeps. ¿Cómo sabemos de quién se trata? RESTful Transaction Batch, documento, mensaje, servicio, storage, Flatfile o suscripción. Tengo que hacer un get directamente en https saluddigital.refeps/practitioner/20191. Vamos, vamos, mi caballo. Pobre, no ganó, ¿eh? No. Teníamos todos los números. La respuesta correcta, una más, Percam, no me cortes esto que está lindísimo. Dale. El correcto era RESTful Transaction Batch. No vale después de que ya dije la respuesta, ¿eh? No sigan votando. Avísenme si hay un código positivo. Puede ser polling, documento, mensaje, suscripción con datos o consulta REST. ¿Cómo sabe la gente de COVID, eh? Se les prenden todas las neuronas. Está bien, ya ganaron igual, era ese, sí, suscripción con datos. Al final del episodio, envíeme un informe de alta. Al final del episodio de internación debe enviarse al endpoint Fire del financiador un informe de epicrisis completo, incluyendo todas esas secciones: mensaje, post de documento composition, operación Fire extendida, búsqueda sincrónica o colección. ¿Entendieron al final, eh? No era tan difícil. Y la última sí lo dejo a Fercam que siga con su calendario. Buscar en la historia clínica electrónica las últimas prescripciones activas. Para facilitar que el paciente complete el cuestionario, buscar en la historia clínica el detalle de última medicación activa para que solamente tilde si recuerda que lo están tomando actualmente. Acuérdense que asincrónica puede demorar media hora en llegar. Sincrónica es en el momento. Muy bien.